Esta imagen muestra los datos obtenidos para cada prueba en la dureza de Vickers. Para el acero normal tenemos una dureza de 154.67 y en el acero soldado 176.33. Aquí se muestra una imagen del tamaño de grano de acero sin soldadura y de acero con soldadura. Para calcular el tamaño de grano, un aumento de 1000 con 26 granos en la fórmula. Ahora, se tiene que hacer el ajuste de 1000 entre 100 al cuadrado por 26, que es el número de granos. Ahora se despeja n minúscula de la fórmula, que es el tamaño de grano. Y obtenemos un tamaño de 12 ASTM. El fundamento de la soldadura de arco eléctrico es la diferencia de potencial que se establece entre el electrodo y la pieza a soldar. Esta diferencia ioniza el aire de la atmósfera y este se convierte en un conductor. Cerrándose el circuito y estableciéndose un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar. El calor del arco funde el extremo del electrodo y el metal base, creando el baño de fusión donde se irá depositando el electrodo fundido y originando así el cordón de la soldadura. Este tipo de soldadura se puede utilizar en aceros al carbono, fundiciones y aleaciones de níquel, cobre y aluminio. A continuación voy a explicar las sogas en la soldadura. Estas son las dos piezas de acero que nos dieron, que tuvimos que soldar. Lo que hicimos fue rebajarle aquí para poder hacer el canal donde entraría la soldadura, como se muestra acá. Teóricamente debería verse así. Lo rojo es la zona afectada por la soldadura y lo naranja es la zona de fusión. Aquí es donde todo esto entra a la soldadura. Nuestra pieza, las esquinas no quedaron uniformes, por lo que la soldadura se esparció más hacia la derecha y no ajustamos bien las dos piezas antes de soldar, por lo que quedó un poco abierto. Del lado izquierdo se pueden ver las partes que conforman la zona de soldadura y del lado derecho nuestra pieza. Hay una cierta separación y la soldadura no alcanza a rellenar bien todo. Bueno, al momento de aplicar una soldadura, las propiedades mecánicas del material son afectadas, como se puede ver aquí en este diagrama en el que se aplica lo que es el calor y va cambiando a través del material. Después de la investigación, pudimos ver que el tamaño de grano, al ser más grande, este tipo de propiedades son las que cambian. Por ejemplo, tiene una baja dureza, poca resistencia a la tensión y una elevada ductilidad. Pero dependiendo de la aplicación y del material del metal base y del electrodo, lo que podemos ver es que se puede ver varias fallas debido a la soldadura, lo que son grietas o fracturas, la que va a afectar en un debido tiempo al material. Como se puede ver en estas fotos, tenemos aquí lo que es el acero normal, que señala lo que es el metal base, y de este lado el acero con soldadura, el cual es el cordón. Después de la investigación pudimos ver que cualquier metal que se calienta frío y luego enfriado, lo que produce es un incremento en la dureza, lo cual causa después una fractura en el material, lo cual es indeseable dependiendo de la aplicación de la pieza. Como podemos ver en nuestra soldadura, en las pruebas de Vickers que hicimos en el laboratorio, la dureza aumentó con la pieza soldada que la pieza original. Esto se debe a que utilizamos una soldadura de electrodo revestido, como puedes ver en la imagen, donde el electrodo se mete dentro del material y permite y elimina las dislocaciones dentro del acero, ya que el electrodo tiene un átomo un poquito más chiquito. Como podemos observar, también crea un gas de protección cuando está soldando que evita que la atmósfera entre a la soldadura, que la atmósfera puede contener oxígeno, nitrógeno, que son dañinos para el material, ya que oxida y además pierde dureza y se vuelve un poco más frágil el material. El proceso de la soldadura en un acero, como cualquier proceso que se le hace a algún material, siempre va a cambiar las propiedades del material. Por eso es importante saber para qué vas a utilizar tu material y por ese caso tienes que utilizar un tipo de soldadura que sea adecuada para tu uso. En este caso podemos ver que hay diferentes tipos de soldadura. Hay cuatro con arco eléctrico, hay una que es la combustión, que normalmente se utiliza oxígeno y acetileno, o puntos de resistencia, que solo crea como un pequeño cortocircuito en los materiales. Además, es importante saber que unas tienen aporte de un material externo,
que es el electrodo en sí, que puede ser de cobre, o puede ser níquel, o puede ser otro material, o sin aporte, que nada más une los dos puntos del acero. Es importante que también revises los costos de producción para los usos de tu material. En este caso, por ejemplo, el punto de resistencia es un poquito más difícil de hacer, pero es muy fino, entonces para cosas aeronáuticas o para propiedades como la joyería, en ese tipo de cosas es muy utilizado. En cambio, el de combustión de óxido de acetilénica, ese digamos que es el más barato, es el más práctico, es el que más se puede usar, entonces puedes utilizar cuando no tienes que tener tanta delicadeza en tu proceso. En conclusión, esta práctica me resultó muy interesante porque ya pude entender de manera microscópica cómo es que se comporta una soldadura, en especial en lo que fue el acero 1045. Como conclusión personal puedo decir que esta práctica me pareció un poco lenta, ya que había que repetir el análisis metalográfico y el lijado tarda mucho. Además, la prueba de dureza fue muy rápida. Lo único divertido fue soldar la pieza inicial. Bueno, yo creo que la preparación metalúrgica es muy importante en un material y una pieza, ya que así es como podemos analizar la dureza y varias pruebas de mecánicas. En este caso es muy importante revisar los puntos de soldadura, ya que cuando no se hacen de manera correcta o no se utiliza el método adecuado, es donde nuestra pieza puede fallar, ya que ahí se pueden concentrar esfuerzos. En esta práctica pude reforzar los conceptos para preparar pruebas metalográficas, nada más que ahora la diferencia era analizar una pieza con soldadura y una sin soldadura. Y bueno, aquí me tocó hacer algo que nunca había hecho y fue soldar las dos piezas.